Debido justamente, hermanas y hermanos, al hecho de que estamos en el filo de un año nuevo y de un año que se fue. En este tercer día del año, es bueno entonces detenernos y pensar. Detenernos a mirar el pasado. Para algunos, la vida cristiana ya tiene muchos años de transcurrido. Otros son más nuevos. Están a lo mejor empezando recién en este camino. Es bueno detenernos a mirar el pasado. Yo sé que inmediatamente nosotros nos proyectamos en nuestra mente, en nuestra memoria, gracias al Señor que nos dio la bendición de la memoria, de recordar. Recuerdos de nuestro caminar cuando empezamos, cuando nos iniciamos en el camino de la fe. Y cuando extendemos nuestra mirada al pasado, inmediatamente hay pasajes de la Escritura que en alguna forma nos ayudan a mirar, nos ayudan a ver y a recibir lecciones. Yo le agradezco a mi hermano Manasés porque él leyó el capítulo 3 completo del libro de Josué, donde se relata la historia del pueblo de Israel. Porque esa historia nos sirve de ejemplo a nosotros, que en algún determinado momento también salimos del Egipto del mundo, del Egipto de la servidumbre, del sufrimiento, del no tener libertad. Pero salimos de esa experiencia, de esa situación, y empezamos a caminar como lo hizo el pueblo de Israel. Salió de Egipto, peregrinaron 40 años en el desierto. No era un viaje que a un viajero le pudiera durar más de 4 a 6 semanas, cuando más. Desde Egipto a Canaán no era un viaje largo en cuanto a tiempo. Pero ellos demoraron 40 años. Y escuchamos la lectura de ese capítulo 3 de Josué. Y yo pensaba, qué bueno que mi hermano Manasés está leyendo todo el capítulo, porque nos coloca en la situación tan interesante que viene a continuación y que continúa en el capítulo 4. Cuando él leyó, el pueblo cruzó el río Jordán, y nosotros podemos, escuchando la lectura, imaginarnos lo que fue ese momento. El agua que venía bajando del río Jordán para llegar al Mar Muerto, de repente se detiene cuando el agua mojó los pies de los sacerdotes que llevaban el arca
agua se detuvo. Y dice después que el agua que estaba en el otro lado, en el descenso, siguió corriendo y se secó. Y el capítulo 4, que es la parte que yo quisiera que ustedes y yo tomáramos en cuenta en este momento primero. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, lo que indica que no tenía que ser cualquier piedrecita, chiquitita. Tenía que ser algo que cargaran sobre sus hombros. Tomad. Entonces, ponedla sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ese es el primer ejemplo que quería mencionarles a ustedes. Esas piedras colocadas allí, a orilla del río Jordán, permanecieron por mucho tiempo como un testimonio de cómo Dios, en el momento tan trascendental, tan importante como era cruzar el río, Él se manifestó poderoso, las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco el río Jordán. Mis hermanas, mis hermanos, aquí hay unas grandes lecciones para nosotros que caminamos en la vida cristiana. Nosotros que hemos caminado por gracia del Señor, quizá ya muchos años, y otros que no tanto, pero también hemos tenido experiencias cuando Dios se ha manifestado poderoso. Tengamos en mente este pasaje y vamos a otro, porque tenemos que ir rápido. Vamos a otro pasaje que está en el libro de Samuel. Ahí hay otro caso y ahí hay otro monumento. Dice el pasaje de 1 Samuel capítulo 7, los versículos 7 al 14.
Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Habían estado 20 años sin el arca de Jehová, porque habían venido y habían tomado el arca y la habían llevado a un lugar donde el pueblo de Dios no podía llegar a adorar. 20 años subyugados bajo el poder de los filisteos. Tuvieron temor, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, un cordero recién nacido, nuevito. Tomó un cordero de leche. Y se me perdió el versículo. 9. Qué bueno que tiene la Biblia, hermano. Si es para eso que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová lo oyó. ¿Y de qué manera lo oyó? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos. Tomó luego Samuel, y esto es lo que nos importa, tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sem, o entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, piedra de ayuda. Le puso Dios, o le puso Samuel a esa roca. Y dijo Ebenezer, ¿por qué? Porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer, entonces, realmente el significado es piedra de ayuda, roca de ayuda. ¿Por qué? Porque Jehová tronó aquel día y estuvo contra los filisteos. Yo le pregunto en esta hora, mis amadas hermanas y hermanos, ¿hay algunos Ebenezer en su experiencia cristiana? Seguramente que sí, ¿no es cierto? Seguramente que sí. Ha venido la tempestad, ha venido la persecución, ha venido la dificultad, ha llegado el problema. Hay tinieblas. Pareciera que todo es oscuro y no vemos hacia adelante ni hacia atrás. Pero ahí está Dios. Y entonces la lección en este caso, mis amados hermanos, es que nosotros podamos recordar el momento, porque eso nos ayudará en nuestro caminar cristiano. Recordar el momento especial, específico, cuando Dios se manifestó extraordinariamente. Usted podría decir un momento, yo no le voy a dar la oportunidad, pero a lo mejor recuerda, y a lo mejor tendría un testimonio, ¿no es cierto?, para decir, sí, en tal circunstancia
En tal momento, el Señor estuvo y se manifestó poderoso. A lo mejor hay una enfermedad que lo atenaza, que lo tiene sometido. Pues acuérdese de algún Ebenezer, una roca que se colocó para que constantemente les recordara a los israelitas que Dios había venido poderoso para ayudar. Cada uno de nosotros, yo creo, también tiene experiencia en ese sentido. El Señor vino poderoso, porque Él está presente, porque Él está siempre a nuestro lado. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días. Y a propósito de nuevo año, de antiguo año, ¿se ha fijado usted que la Biblia no enfatiza tanto los cambios de año, sino de día? Moisés oraba y decía: enséñanos a contar nuestros días, no nuestros años. Yo estoy orgulloso porque ya cumplí sobre los 80, ¿no es cierto? 80 años, 86 años me va a decir mi Señor inmediatamente, y siempre me corrí. Te olvidaste de 6 años, me va a decir. No. No contemos tanto los años como los días. Jesús dijo: basta al día su afán. Debemos aprender a contar nuestros días. Y cuando cruzamos años, bueno, gloria al Señor. Recordando entonces algún Ebenezer cuando Dios se manifestó poderoso en nuestra vida personal. Y hay un tercer pasaje que nos invita a mirar hacia atrás. Vamos a Isaías. No es una experiencia de la historia, sino que es una palabra dada por Dios a Israel por medio de Isaías. Isaías capítulo 51, los versículos 1 y 2, y escuchen: oídme lo que seguís la justicia. Usted es uno o una de los que sigue la justicia. Oídme lo que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y enseguida les dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios llamando al pueblo de Israel que medite en sus comienzos como pueblo de Dios. El pueblo de Israel se formó por el llamado que Dios hizo a Abraham. Y ahora ese pueblo, en su peregrinar cristiano, necesitaba mirar al pasado para buscar aliento, para buscar dirección,
para ver la mano poderosa de Dios manifestándose en sus vidas. Todos nosotros necesitamos algo así, hermanos. Por eso, en un tiempo como este, es bueno mirar al pasado. Es bueno en nuestro peregrinar cristiano detenernos a recordar los acontecimientos especiales y a ver a quién le voy a preguntar. Ya les dije que yo no predico, sino le pregunto a alguien o a la congregación alguna cosa. ¿A quién voy a poner a prueba aquí en esta hora? Ninguno me mira, todos sacándome ya. Dame. ¿Te acuerdas el momento, la fecha, cuando tú aceptaste al Señor como Salvador? No me respondo. Ese debía ser un momento tan especial, hermano. Ese momento quedó tan grabado en mi memoria. Han pasado 70 años ya desde que yo acepté al Señor. Hice mi decisión un día viernes. No me acuerdo si era 22 de octubre de 1943. Y 2 días después, viernes, sábado, domingo, porque me convertí, acepté al Señor en la noche, en un culto de la noche, en la iglesia donde yo asistía. Esa noche tomé mi decisión, acepté a Jesús. 2 días después, en el lindo río Calle, fui sumergido en las aguas para dar un testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Yo no me olvido de esa fecha. Perdona que te tome como ejemplo, ¿verdad? Pero yo sé que la mayoría no se acuerda. ¿Quién pastor la bautizó? No tiene ninguna importancia porque el pastor no tiene nada especial. ¿Ah? ¿Qué pastor la bautizó? Y la gran mayoría dice, no me acuerdo, parece que fue fulano. No importa eso, hermanos. Pero recordar esos momentos especiales cuando aceptamos al Señor, el día de nuestra conversión, cuando empezamos a caminar. Yo a esos 14 años no tenía ni la más absoluta idea de lo que estaba significando ese momento tan especial. Jamás habría pensado que cuando acepté a mi Señor Jesús iba a ir por caminos tan maravillosos. No quiere decir que no hubo pruebas, sí hay. Ningún cristiano está libre de pruebas. Algunas fueron muy duras. Pero el Señor es mi Ebenezer. El Señor
es nuestra piedra de ayuda. Él está presente. Él está a nuestro lado. Por eso, Dios sabe que es bueno que miremos al pasado, que recordemos. Por eso les decía, gracias a Dios que nos dejó la bendición de la memoria, de recordar. Han transcurrido los días, los años, el tiempo ha ido pasando. Dios ha estado presente. Las piedras ahí, junto al río Jordán, o esta otra roca colocada ahí por Samuel, para que la recuerde, o le recuerde al pueblo de Dios que Dios está presente, que Dios es real. Por eso, hermanos, yo estoy aquí en esta hora para invitarles a mirar al pasado. Debemos recordar otras fechas naturalmente, y yo tengo anotado aquí, sobre todo varones, cuidado con no olvidarte el día en que te casaste con tu mujer. Porque ahí sí que se pone difícil la cosa, ¿no? ¡Te olvidaste! La fecha de tu matrimonio. Yo siempre tengo dudas si son 32, 33, no sé más. Pregúntale a mi señora. Ella sabe hasta el día y la hora, yo creo. Sí, hay fechas que es bueno tener presente y no olvidarlas. Acontecimientos en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual también, que no debemos olvidar, que debemos recordar para continuar, porque este es el objeto. Cuando vengan vuestros hijos y pregunten por qué están aquí estas piedras, vosotros les diréis: fue el momento cuando se detuvieron las aguas para que el pueblo pasara sin ser afectados por la corriente del río. ¡Qué maravilla! Decirle a los hijos: fue el tiempo cuando Dios se manifestó poderoso. Miremos al pasado. Vale la pena. Pero tenemos que mirar también al futuro. Seguramente no lo vemos con la misma realidad que cuando miramos atrás. Yo siempre he dicho, y ustedes están de acuerdo conmigo, que es más fácil ver la mano de Dios cuando uno mira hacia atrás y recuerda su experiencia de caminar con el Señor. Es fácil ver la mano del Señor. Pero cuando vemos hacia adelante, no es tan clara la cosa. Un joven predicador se acercó a mí y me preguntó: pastor, ¿usted alguna vez tuvo dudas acerca de su llamado al ministerio? Pastor, eso es lo que me estaba preguntando. ¿Alguna vez pensó que no debía ser pastor? ¿Cuántas veces? A lo mejor equivoqué el camino. A lo mejor no debiera haber seguido esta ruta. Si viene la ruta, pero también
confirmar que no se equivocó. En mi caso puedo decirlo y doy gracias a mi Señor. No me equivoqué. Entonces, a ustedes, a todos esta mañana, les invito a echar esa mirada hacia atrás. ¿Sabe? Va a recibir mucha bendición. Pero yo les decía que hay una doble mirada, hay una doble perspectiva. Es hacia atrás y es hacia adelante. Y así como debemos mirar al pasado, de la misma manera debemos extender nuestra mirada hacia adelante, hacia el futuro. Y el apóstol Pablo tiene algo que decirnos con respecto a esto. En la carta a los Filipenses. A los Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, dice Pablo, y antes de leer lo que él escribe a los hermanos de Filipos, digamos que estaba en una situación difícil. Desde que se había convertido al Señor Jesucristo, siendo ya un hombre relativamente maduro, se supone que Pablo se convirtió más o menos entre el 30 y el 35 después de Cristo. De manera que cuando escribió esta carta a los Filipenses, ya había caminado unos 30 años en los caminos del Señor y no habían sido caminos fáciles. Él hace una lista, cuando recuerda el pasado, hace una lista. ¿Cuántas veces naufragó? ¿Cuántas veces se salvó y tuvo que escapar de sus enemigos? ¿Cuántas veces Dios lo libró? En la carta a los Corintios, él recuerda eso, le hace una lista. Pero hablando del futuro, en este momento, cuando él escribe la carta a los Filipenses, está preso. Y el único pecado es por predicar el Evangelio. Está en una situación difícil. Sin embargo, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, dicen, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que Pablo esté abominando lo pasado, pero es no quedarse en el pasado. Tener memoria del pasado para estimularnos a ir al futuro. Y entonces en estas palabras del apóstol Pablo, nosotros encontramos algo que vale la pena
que nos detengamos un momento a pensar. Una cosa hago, dice. A eso me preocupa. Eso es lo que me ayuda a mirar el futuro. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. En el futuro, hermanas, hermanos de cada uno de nosotros, los creyentes en el Señor, hay muchas cosas. Pero hablando de la fe, hablando de nuestra seguir a Cristo, hablando de continuar en el camino cristiano, en el futuro nuestro, tenemos algunas cosas de las cuales deberíamos preocuparnos. Y yo sé que cuando menciono estas cosas, ustedes me hacen la Javier, el Tata ya se puso fúnebre. ¿Saben? Pero hay que darle atención, hay que preocuparse. Por ejemplo, 3 cosas más. Si el Señor le va a dar a usted una larga vida, la oportunidad de vivir muchos años, usted tiene una cita con la de crepitud, por no decirlo, con la vejez. Usted tiene una cita con la decrepitud. Y usted quiere que le digan y le inviten alguna vez: ¿qué querés, viejo decrépito? No, ¿no es cierto? Lo van a hacer. No es bueno que lo digan así. Sí, a lo mejor el Señor te concede el privilegio de vivir largos años. Te vas a enfrentar a la vejez. Y hermanos, enfrentar a la decrepitud puede ser un momento hermoso, puede ser como un hermoso atardecer. Sí. Si te has preparado para ese atardecer espiritualmente, si te has preparado moralmente y si te has preparado físicamente, y agrego una cuarta cosa, si te has preparado económicamente. Repito, delante de ti puede haber una vejez que puede ser como un hermoso atardecer. No nos gusta detenernos cuando el sol empieza a ponerse aquí al oeste del Perú. Claro, qué lindos colores, qué dibujos hacen las nubes. ¿Cómo vemos cosas tan maravillosas que Dios puede hacer mejor que el mejor pintor? Hermanos, el llegar a la decrepitud o a la vejez, como usted prefiera, vuelvo a repetir, puede ser un hermoso atardecer si se prepara en estos 4 aspectos: espiritual, moral, física y económicamente. Delante de nosotros puede haber, y alguno estará pensando allí donde están ustedes, dirá: usted ya llegó, pastor.
Pero ¿qué para aquellos que no han hecho ninguna preparación? Ese atardecer puede llegar a ser una vejez triste, llena de frustraciones, llena de inseguridad y de soledad. Preparémonos entonces para enfrentar esa experiencia con ventaja, con bendición. Porque puede que esté delante de nosotros la vejez, luengos años, largos años. Delante de nosotros o delante de las personas hay una cita inevitable, y aquí es donde me van a decir que me puse fúnebre. Delante de nosotros está la muerte. Si el Señor no viene antes que nosotros muramos, con seguridad la muerte viene. Tenemos una ineludible cita con la muerte. ¿Está usted preparado para morir? Ojalá se sea. ¿Está usted preparado para ese momento? Hermanos, morir no debe ser algo misterioso, algo que nos obligue a mantenernos un poco extraños en nuestra actitud. Morir debe ser tan natural como nacer. Cuando me preguntó la Javiera, después mi hermano Manafé, algún himno apropiado, yo le hablé y le dije, bueno, pudiera ser alguno de esos himnos que cantamos solo en los tiempos de cuando hay funeral. Que hay ciertos himnos que tienen la desgracia de que se cantan solo cuando alguien muere. Igual que los himnos de Navidad. Hermanos míos, morir debiera ser tan natural como nacer. Y si uno está preparado y seguro, puede decir con David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. Estoy seguro en mi Señor. El futuro que me espera es maravilloso. Y lo último de estas tres citas que tenemos ineludibles en el futuro nuestro, está la cita con Dios en el día del juicio final, porque está establecido que los hombres, también las mujeres, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Sí, vendrá el juicio, vendrá el día. Pero qué bueno llegar a un juicio en que uno es el reo y saber que el reo va a ser absuelto sin ningún problema, sin ninguna duda, porque el mejor abogado está allí, Jesús. Y lo que Dios tendrá que decir es: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el futuro maravilloso, ¿no?, al que debemos mirar. Yo concluyo en esta hora con el último pasaje que tengo anotado acá. Hebreos capítulo 12, donde dice
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo propuesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay tres frases que yo quiero recalcar en este pasaje. Corramos con paciencia. Hay otras versiones, entre ellos la Nueva Versión Internacional, la NBI. Yo sé que les ponemos en problemas a muchos de ustedes cuando hablamos de la versión Reina Valera, hablamos de la NBI, hablamos de la versión hispanoamericana, etcétera, etcétera. Pero hermanos, las diversas traducciones que se han hecho de la Biblia nos ayudan a entenderla mejor. Corramos, dice este pasaje, esta Biblia, la Reina Valera, corramos con paciencia. Y yo me acuerdo de mi profesor del Nuevo Testamento. Mi señora dice que cuando yo me acuerdo de mis profesores del seminario, Roberto Cecil Mori, Honorio Espinosa, Cecilio Macón y algunos otros nombres, entonces yo siempre hago así. No sé si es verdad, pero mi profesor del Nuevo Testamento un día me dijo: ¿no te parece que la palabra paciencia no es la más adecuada? Corramos con paciencia. Y yo dije: profesor McConnell, usted tiene razón. Y en las nuevas versiones, si usted lee la versión NBI, ahí dice: corramos con perseverancia. Es más exacto que paciencia. Paciencia tiene que tener usted con la persona con quien se casó, en la cual yo me incluyo para paciencia. Corramos con perseverancia. Ese es más que paciencia, perseverancia. Corramos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos de manera que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has concedido un tiempo para permanecer en este mundo. Permite que podamos correr, que podamos caminar, que podamos ir adelante siempre, sin olvidar el pasado, recordando los acontecimientos cuando tú nos ayudaste, cuando tú estuviste a nuestro lado, palpablemente, y con ese ánimo y esa fuerza continuar adelante, Señor, en este camino que nos llevará a un lugar tan glorioso en tu presencia. Gracias por haber estado en este culto, que esta palabra pueda permanecer con todos nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.